Muy bien, disculpa, va todo de nuevo porque no estábamos filmándolo. Les decía que en la Biblia la palabra del Señor nos marca claramente la oposición de Satanás hacia aquellos que son verdaderamente sus hijos. Y podemos ver profetas como Isaías, como Jeremías, como Elías, que fueron perseguidos aún hasta la muerte. Y si pasamos al Nuevo Testamento, la mayoría de los apóstoles murieron por la violencia con la que los opositores a la palabra del Señor llegaron a usar su fuerza y su poder. También vemos para estos tiempos que misioneros, evangelistas, pasan por momentos muy difíciles y muchos hasta a la muerte, a causa justamente de su fe en el Señor. El no negar la fe ha hecho muchas veces que sean expuestos públicamente, que sean muertos, colgados, quemadas las iglesias, las casas. La persecución de Satanás es violenta, en algunos casos sigilosa, en otros casos logrando también apartar a algunos del camino con una manera muy especial. Cuando este cristiano se aferra a las cosas de Dios, entonces viene la actitud de la violencia. Recordemos el huerto del Edén, Satanás no vino con violencia, con enojo, sino con sutileza. Después, cuando él tuvo que enfrentar a cristianos verdaderos con fe, entonces usó la violencia. Vemos persecución en la vida de José, de sus propios hermanos, y vemos también la persecución que hubo sobre el Señor Jesucristo, de quienes debieron afirmar la palabra de Dios y que lejos de cumplirla, mandaron al Señor a la cruz, aunque también esto era el cumplimiento de la palabra del Señor. ¿Y por qué llevo a colisión todo esto? Porque hay todavía países en donde el hablar de Dios está tan prohibido que las Biblias deben llevarse por escondidas y las reuniones se hacen por debajo de la tierra, en algunos túneles o en lugares muy secretos. Son algo así como contrabandistas de la Biblia, llevando a escondidas la palabra del Señor, el Nuevo Testamento, como pudiera. La palabra del Señor dice que Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado por nuestra justificación. Justificados pues por la fe tenemos la paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto está en Romanos capítulo 4, a partir de los versos 24 adelante. Y quiero contar un poco de la historia de algo que ocurrió en el año 1536. Tiene mucho tiempo, pero enseña algunas cosas que a nosotros nos sirven. Y ahí dice que a pesar de la prohibición del emperador Carlos V en Lausania, en Suiza, en octubre de 1536, hubo un debate sobre temas fundamentales de la fe cristiana. Por lo menos en ese tiempo todavía había debate sobre la fe cristiana. Ahora debatimos sobre divorcio, sobre casamiento de hombre con hombre, mujer con mujer. Está mucho peor la cosa, porque ya de las cosas de Dios no hay debate. Directamente hay una libertad que hace que los verdaderos cristianos se puedan reunir y todos los demás puedan hacer lo que quieran sin ningún tipo de inconveniente, y no ponen como prioridad para una patria el hecho de tratar las cosas de Dios fundamentándose en la Biblia. Para aquellos tiempos se armó un cuestionario, un fundamentalista, un opositor de la fe cristiana, y entonces el emperador permitió que se haga una especie de diálogo y de debate para sacar conclusiones sobre lo que la fe cristiana enseñaba y sobre lo que sostenía alguien que tenía un peso específico muy especial dentro del gobierno. ¿Cómo puede ser justificado ante Dios el hombre pecador? Una de las preguntas. La otra pregunta: ¿debe hacer obras meritorias y sufrir para expiar sus pecados? ¿Es suficiente creer en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, quien se dio a sí mismo por los pecadores una vez por todas? ¿Su sacrificio debe ser renovado o completado? Pierre Viret, conocedor de la Biblia, y Guillermo Farel, evangelista, expusieron claramente los temas basándose en la Biblia y dieron testimonio del poder del Evangelio recibido simplemente por fe.
Luego Jane Tandy, a quien se le había dado la misión de contradecir a esta gente, se levantó. Explico un poquito lo que estoy leyendo. Cuando se hace este debate, dos personajes importantes que tenían un gran conocimiento de la Biblia expusieron que la fe en el Señor Jesucristo, el arrepentimiento de nuestros pecados, nos libra de todo la carga de ese pecado y aún de la muerte. Y habló de la muerte espiritual. Expusieron, tomando la Biblia, de que no era necesario que Cristo muriera otra vez, que se renueve el sacrificio, que no era por méritos que se recibía la salvación y que todos éramos salvos por gracia si aceptábamos a Jesús como nuestro único y personal Salvador. Su exposición fue tan veraz y fue tan bien llevada a cabo a través de seguramente la inspiración del Espíritu Santo, que aquel que se dedicaba a contradecir e ir contra la Biblia, contra la fe cristiana, dijo: mis hermanos, no quería cometer el pecado de resistir la verdad divina. Reconozco ante todos haber estado cegado y engañado durante mucho tiempo. Ahora que he escuchado la verdad, veo que es necesario aferrarse solo a Jesús, atenerse a su palabra y no tener otro jefe, conductor y salvador que aquel quien mediante su sacrificio nos hizo agradable al Padre. Pido perdón a Dios por todo lo que hice y dije en contra de su honor, y también pido perdón pues le he enseñado mal. Dios declara justo al hombre que se arrepiente y cree que Cristo lleva su pecado en la cruz. Por la fe somos justificados en su sangre, es decir, mediante la muerte del Señor, porque Dios resucitó a Jesús. El creyente tiene la seguridad de que la obra de Dios es perfecta. Esto es importante, hermoso, maravilloso. Qué bueno sería que en países como el nuestro, donde cada vez nos enterramos más en la inmoralidad, en la mala vida, en la corrupción, en la injusticia, en la violencia, alguna vez hiciera un debate sobre nuestro futuro eterno, sobre dónde vamos a pasar la eternidad, de acuerdo a cómo interpretemos la vida. Porque están los libertinajes, estamos cada día viendo las atrocidades que se presentan como forma de vida, están los que eligen cambiar su sexo, su género, y hasta están autorizados por el propio gobierno con sus leyes a no ser hombre o mujer, aunque nunca podrán dejar de ser hombre y mujer, pero la ley le permite. Digo, de todas estas cosas inmorales, feas, se debate y se llevan a cabo. Mientras tanto, las cosas de Dios no están ni siquiera en una de los incisos de alguna ley que se quiera proclamar para nuestro país. Creo que es un buen motivo de oración. En primer lugar, que la Iglesia se unifique en un mensaje glorioso, que utilice la tecnología no para mostrar que tiene un templo hermoso, lleno de mucha gente, con un hermoso coro, sino para proclamar el Evangelio como forma de vida. Y por otro lado, tratar de incursionar, así como se hacen tantos piquetes para reclamar cosas que también son realmente una necesidad, proclamar de tanto en tanto con multitudes de que hay un Cristo poderoso que ama a Argentina y que está deseando entrar en el corazón. Creo que el primer trabajo debemos hacerlo en forma personal, clamando por nuestro país, por nuestros gobernantes, después en forma grupal dentro de la iglesia local y en forma general dentro de lo que es la iglesia en general. Claro, no es fácil lograr esto. Bueno, hubieron profetas que en soledad lograron conquistar estas cosas. Y acá vimos en este caso en Suiza de que no eran muchos los que se podían oponer a aquel que estaba enseñando mal la doctrina. Sin embargo, hay algo que rompe toda cadena y que rompe todo poder del diablo y también poder humano que a veces se utiliza para doblegar, y es la oración. Y entonces vemos como en Susa la oración de Mardoqueo, la oración de los judíos y de Esther hizo cambiar las cosas. Vemos cómo Daniel y sus amigos pudieron ser librados del foso de los leones y del horno de fuego.
y podemos ver cómo los que estaban cautivos en Babilonia fueron liberados por la oración de Daniel. Y hay tanto para ver en la Biblia de que puede haber un cambio rotundo. Los de Nínive, un país duro, enemigo, lograron ser conquistados por el mensaje de un profeta enojado. ¿No será entonces el tiempo de preguntarnos qué nos pasa a la iglesia? ¿Por qué el mundo parece pasarnos por arriba y dejar de importarle en absoluto las cosas de Dios? ¿Estaremos predicando mal? ¿Estaremos predicando poco? ¿Habrá poca pasión y poca oración en nuestras vidas? Si hablo por mí, quiero decirle que creo que Dios demanda muchísimo más de nosotros para alcanzar las almas. Después venimos con el dolor de cabeza, pensando por qué se quedó tanta gente y por qué el mundo está como arrasando con sus costumbres y su cultura. No tenemos que bajar los brazos porque la Biblia dice que esto va a acontecer en los últimos tiempos. Tenemos que luchar hasta el final de los tiempos, poniendo todo lo que podamos y clamando a Dios para ser usados, no para que el mundo nos conozca, sino para que el mundo conozca al Señor. Y oremos por los gobernantes, oremos por los que están en eminencia, oremos por los siervos y oremos por las instituciones, que todos en un mismo sentir, poniéndose de acuerdo, podamos lograr que el poder de su palabra pueda alcanzar a muchos y que muchos también puedan predicar la palabra con la única intención y deseo del corazón de que las almas sean alcanzadas.